por un puñado de clásicos. El mejor cine clásico que cambiará tu vida para siempre. Queridas huestes cinéfilas, sed todas bienvenidas a una nueva edición de Por un puñado de clásicos, su podcast cinéfilo y cinematográfico de referencia. Mi nombre es Jaime Arenillas, un placer inmenso estar aquí como cada 15 días en cualquiera que sea su reproductor de audio favorito. Un nuevo capítulo de este nuestro humilde podcast que sigue creciendo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus recomendaciones. Que nos llenan de ilusión y nos indican que este es el camino correcto, seguir trayendo peliculones, clasicazos, sentarlos en el diván y analizarlos con nuestros cinéfilos de cabecera. Hoy, queridos amigos, no tenemos dos, tenemos tres cinéfilos porque acude a nuestro programa un invitado al cual vamos a pasar a presentar a continuación. Déjenme sencillamente recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí pueden comentar lo que quieran sobre nuestros programas o incluso, ya saben, hacernos sugerencias. ¿Qué película quiere usted que pase por el diván? Pues nos lo escribe en cualquiera de las plataformas y estaremos encantados de analizar y de estudiar la posibilidad de traer su clásico favorito a su programa, por un puñado de clásicos. Fíjense que nosotros cuando hicimos hace unas semanas el programa de Metrópolis, con el que, si no recuerdo mal, iniciamos la tercera temporada, fue un homenaje al cine mudo, a esa herencia innegable que disfrutamos aún en nuestros días. Pues oiga, el episodio de Metrópolis fue y sigue siendo un gran éxito. Y esto nos ha animado a volver a traer al diván al cine mudo, pero de una manera un tanto peculiar. ¿Por qué? Tenemos programa doble. Vamos a tratar de dos películas, porque la estrella a la que sentamos en el diván en el día de hoy no solo tiene dos, tiene muchas y muy buenas películas, pero nuestro invitado, que por eso está aquí hoy con nosotros, es el que ha sugerido hablar de Buster Keaton, de sentarlo en el diván y de diseccionar, como se merecen, dos de sus grandísimas joyas. El moderno Sherlock Holmes, de 1924, y El maquinista de la General, de 1926. Así que vamos allá con ese programa doble y vamos corriendo a saludar a nuestros cinéfilos habituales. Sergio Cachón, Oviedo, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Hola Jaime, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros hoy, a ver qué depara el programa y la tarde. Me parece que hoy, va a haber tiros por hablar, ¿no es así, Víctor Prada? Muy buenas, Oslo, ¿cómo estás? Buenas. Pues bueno, tiros hay siempre, hoy va a haber tiros y bombas, porque somos cuatro, pues será todavía más difícil. Oye, Víctor, cuéntanos, porque el invitado es un conocido, un amigo tuyo desde hace muchos años, y con el que compartes muchas cosas, además de la cinefilia. Y bueno, cuéntanos, ¿quién está hoy con nosotros y por qué? ¿Y por qué le gusta tanto estas películas de cine mudo? Bueno, pues empezaré respondiendo lo segundo. ¿Por qué le gustan las películas estas? Pues porque tiene buen gusto. Respondiendo lo primero, pues un honor presentar a mi gran querido Pedro Fano aquí. Para aquellos que nos estén escuchando, Pedro Fano es pintor, ilustrador y muchas otras cosas relacionadas con las artes gráficas, con el cual, aparte de tener una gran amistad, colaboro o me deja adoptar y usar algunos de sus cuadros como portadas en los singles que tengo publicados de piano en Spotify, que aprovecho para recordar aquí, The Roaming Electron sería es el proyecto pianístico que tengo, vamos,
que ya merece la pena consultarlo solo por ver las portadas, que son de Pedro. Y bueno, pues Pedro y yo, aparte de esta relación y la relación de amistad, pues siempre hemos compartido una grandísima pasión por el cine, pero fuerte. Entonces, con esto como telón de fondo y debido a que en su experiencia y en su expertise, vamos a decir, visual, pues es interesantísimo haberlo invitado y haberle dicho qué nos propones para traer a este juego nuestro de traer al diván qué películas. Y ha elegido, pues el maquinista de la General, ha hecho un screening muy amplio. Lo que pasa que, o sea, tendríamos material para hacer aquí unos cuantos programas. Y ha elegido estas dos joyas de Buster Keaton y estoy, no sé nada, vamos a ver, no sé cuáles son las razones, aparte de las evidentes de que son grandes obras maestras de Buster Keaton en el cine mudo y el cine slapstick de Buster Keaton. Pero aparte de esto, me gustaría que descubramos todos juntos su opinión y su análisis de por qué son tan importantes para él. Y, sin más, te devuelvo la palabra, Jaime, para que se introduzca él. Pues nada, vamos a saludar a don Pedro Fano. Muy buenas, Pedro. Bienvenido a Por un puñado de clásicos. Pues muy buenas, un honor estar aquí. No sé si podré dejar el listón tal y como lo ha subido Víctor, pero bueno, lo intentaré y 1.000.000 de gracias por invitarme. Que sepas, Pedro, que todos nuestros invitados dejan el listón aún más alto. Recientemente, hace muy poco, este fin de semana, me decía un oyente que las veces que ha venido Mónica García han sido de sus episodios favoritos. Así que ese es el papel importante de los invitados que traemos de vez en cuando. Y es un placer tenerte con nosotros y nos vas a deleitar con todo tu conocimiento, bueno, como ilustrador y como cinéfilo. Cuéntanos ¿por qué Buster Keaton y por qué estas películas, El moderno Sherlock Holmes y El maquinista de la General? Hombre, podría dar un montonazo de razones. La primera que me viene a la cabeza es que, por ejemplo, el cine de Buster Keaton es una especie de cine primigenio de acción. El cine de acción se creó con él y toda la influencia que tiene se derivó casi en tiempo, por ejemplo, mismamente al mundo del cómic, con gente como Bill Eisner, todos esos artistas. Winsor McCay era un poco anterior, pero seguro que cogió cosas de él también. Vinieron o crearon la narración gráfica en parte gracias a estas películas mudas y especialmente a las películas mudas bien hechas, que es el caso de las de Buster Keaton, las de Hitchcock que hizo antes de pasarse al cine sonoro, y luego las influencias ya yo creo que se desarrollan a lo largo de décadas hasta la novela. Por ejemplo, Paul Auster tiene una novela, no sé si la conocéis, que es El libro de las ilusiones, que es una ficción, pero se basa en un actor de cine mudo, por ejemplo, muy interesantes. Y yo creo que es de las buenas novelas, bueno, son todas buenas, pero de las grandes de Paul Auster. Y lo que quiero decir es que las ramificaciones de estas películas son muy largas, muy extensas y yo creo que muy poderosas. Y a reivindicar, Pedro, estamos hablando de que el moderno Sherlock Holmes cumple 100 años en estos momentos. Yo reconozco que la he visto hace un par de días para preparar el programa. Bueno, aparte de que me mantuvo absolutamente pegado a la pantalla, yo es una película que hacía muchos años que no veía y no se puede uno creer que tenga 100 años. Qué maravilla de película. Pero bueno, vamos a entrar poco a poco en detalle. Voy a preguntar también a una pequeña introducción, chicos, para luego meternos más a fondo ya en detalles. Sergio, hacía tiempo que no veías estas películas, las tienes como referencia. ¿Qué te parecen, no? Tú que eres un gran amante del western. Bueno, El maquinista de la General no deja de ser uno de los primeros western, ¿no? Sí. Que se hizo. Cuéntanos. Sí, luego diré una referencia muy clara que tiene esta película, que es increíble. Pero a mí, hablando de... Es un género que me gusta, el género de cine mudo, sobre todo los grandes maestros. Estamos hablando de Charles Chaplin, las películas de Gordo y el Flaco, incluso Harold Lloyd. Incluso yo creo que el talento que tenía Buster Keaton, que a lo mejor que estaba ensoberbecido por el talento de Charles Chaplin, yo creo que le iguala en muchas partes de su carrera.
sobre todo en el cine mudo. La ventaja que tuvo Charles Chaplin es que supo introducirse bien en el cine sonoro y Buster Keaton no tuvo esa suerte de triunfar también en el sonoro como hizo su compañero. A mí, Buster Keaton es un cine que me gusta. Me decía Pedro, hablando del cine de acción, estoy muy de acuerdo, porque para mí Buster Keaton es alguien que era un genio, un artista con todas las letras, ¿no? Era de estos directores, actores y especialista, ¿no? Muchas de sus películas, él era el doble, ¿no? Él hacía los trucos y las acrobacias, las hacía él, ¿no? De hecho, él venía de ser artista casi de circo, un artista de circo muy reconocido, porque los padres no actuaban en plazas de medio pelo, sino era un artista que incluso compartió escenario con el gran Houdini. Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. A mí Buster Keaton siempre pensé que, bueno, es una idea que tengo yo, creo que es el actor que mejor caía de la historia del cine, ¿no? Ese cine slapstick, ¿no? Que puso tan de moda el cine mudo. Buster Keaton lo llevó a otra dimensión, ¿no? Aquí hay trompazos, caídas, pero nadie caía como él, ¿no? Yo creo que Buster Keaton sería casi como de goma, ¿no? Prácticamente caía y nos hacía daño y seguía rodando la escena, ¿no? Aquí en una famosa escena del moderno Sherlock Holmes, que caía de una torre de agua de estas que llenaban el agua a la locomotora, se rompería casi el cuello y no se descubriría la lesión años después. Él siguió trabajando y prácticamente no le afectó nada hasta la rotura del cuello. Era un artista con todas las letras, era un gimnasta, bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero, y luego hablando de las dos películas, yo había visto muchas veces El maquinista general, que es una película que me gusta mucho, los gags visuales que tiene, esa pelea o esa persecución de locomotoras tanto del norte como del sur, ¿no? Ambos lados, ¿no? Primero uno es el correcaminos y luego uno es el coyote y al revés, ¿no? Vuelven al lado contrario. Pero me ha sorprendido mucho el moderno Sherlock Holmes, que es una película que hacía mucho tiempo que no veía. Es una película que apenas dura casi 45 minutos, una hora, y además de ese lenguaje visual tan particular del cine mudo, tiene unos efectos especiales o visuales, creo que increíbles, ¿no? Para la época, estamos hablando de una película de 100 años, y yo la hubiera firmado ahora, ¿no? Efectos digitales prácticamente hechos hace 100 años de manera muy artesanal, son los primeros casi efectos especiales de la historia del cine, y luego lo hablaremos, pero me ha sorprendido muy gratamente, o sea, me ha llevado una sorpresa porque no me la esperaba buena, o sea, realmente El maquinista la general me ha gustado mucho porque es una película que tengo de referencia, pero esta película me ha fascinado esos primigenios de efectos especiales o digitales que son maravillosos. Y voy a dejar aquí porque como somos 4 Sí, y todavía tiene que hablar Víctor. Vamos a ir guardando balas en el revólver. Víctor, ¿qué te ha parecido? También hay que decir de Buster Keaton que como director las películas están increíblemente bien hechas. Son películas muy antiguas con una fluidez narrativa espectacular, a mi entender. Yo, sí, la dirección está bien. Lo que pasa es que no me centro tanto en ese aspecto cuando veo películas de Buster Keaton. Pero enlazando con lo que dijo Sergio, estoy de acuerdo con el tema de la de Sherlock Holmes, que yo no la había visto, ¿eh? Yo había visto El maquinista de la general, como todo el mundo, probablemente un par de veces, pero el moderno Sherlock Holmes me sorprendió y me gustó bastante más. Pero no solo por esos efectos visuales que dice Sergio, que me imagino que se refiere muchísimo al tema de cuando se duerme y ese alma somnolienta se desenlaza, ¿no? Se desdobla, y también cuando están viendo el cine, lo que ocurre dentro de la pantalla sale fuera a veces, todo eso es maravilloso, pero a mí me parece increíble todas las dimensiones que alcanza la película a nivel historia. O sea, tenemos una ensoñación, es un tipo que se duerme en el cine y todo ocurre ahí. O sea, no sé en qué punto se introduce este efecto o este tipo de dimensión onírica en el cine, pero eso es fascinante. Después, todos los gags slapstick que tiene la película, bueno, tienen ambas dos, a mí no solo me parece un atleta Buster Keaton, sino que me parece un auténtico suicida. O sea, este hombre se ponía su vida en peligro, y en muchas otras películas. Hay en una, no recuerdo el título,
que la fachada de una casa cae y justo está él en el umbral de la puerta y no le pega, y eso está totalmente calculado así. Si hubieran calculado 2 centímetros fuera o 3, lo mata directamente. Y este tío se exponía a este tipo de cosas. Es un cine muy distinto para mí que el cine de Chaplin. Es inevitable hacer esta, no voy a decir comparación, pero hacer esta dupla. Y yo me quedo con el de Chaplin, yo en eso sí te digo. El cine de Keaton me parece un poco más tedioso. Él forzaba esa seriedad facial, ¿no? Como era su personaje impasible y que se veía envuelto en una serie de tribulaciones increíbles. Y me quedo más con ese, pero la obra de Keaton es muy importante. Y los slapstick de Keaton son inigualables. Quizá Harold Lloyd se puede meter en ese grupo porque era otro suicida. ¿Y qué más decir? Pues creo que lo voy a dejar aquí porque hay muchas cosas que vamos a desarrollar en la tertulia, pero me quedo con el tema de las dimensiones de la historia que se cuenta en la de Sherlock Holmes. Me parece una maravilla. Tiene muchísimas escenas reseñables. Cuando selecciono mi escena favorita de la película, me voy a referir a esa, o de ambas películas me voy a referir ahí. Tiene cosas grandísimas, tiene una historia de detectives, es un proyector de cine que se duerme, hay amor, hay drama, hay trama, digamos, hay robo, y todo esto en 44 minutos. Me parece una película bastante mejor que El maquinista de la General, en mi opinión. Pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que da para mucho. Ahora, para arrancar, vamos a empezar hablando del modelo Sherlock Holmes. Pedro, también es cine dentro del cine. Hay una parte maravillosa en la que, bueno, de lo que está proyectándose, al final acabamos dentro de la película, salen personajes, un poco como La Rosa Púrpura del Cairo para nuestros oyentes que conozcan esa película. Sí. Pero está ahí, en el moderno Sherlock Holmes. ¿Qué te parece? ¿Por qué te fascina esta película, Pedro? Bueno, yo, para empezar, tengo cierta predilección por el personaje de Sherlock Holmes. Mi perro se llama Sherlock, por ejemplo, pero sí que hay que decir que en realidad no tiene nada de Sherlock Holmes esta película. Ni incluso él cuando pasa a convertirse en el gran detective dentro de su ensoñación, no se parece en nada a Sherlock Holmes, se parece más a Arsène Lupin o incluso, bueno, a Fred Astaire en Sombrero de Copa años después, si nos ponemos así. Y sí que hay un metacine dentro de la película, se proyecta una película y él entra a esa película. Es como si rompiera la cuarta pared, pero al revés, ¿no? Como si la puerta la girara hacia adentro en vez de hacia afuera. Y yo creo que es a donde hacía referencia Sergio, que hay unos efectos especiales de hace 100 años asombrosos. Uh-huh. Porque, evidentemente, igual no tienen la calidad de los que puede haber ahora, pero la esencia y en parte yo creo que esta gente lo que estaba era formando un nuevo lenguaje que influyó en toda la dinámica que hubo después en el mundo del cine, y lo importante es que no era un negocio quizás como se puede entender ahora. Luego sí, en el momento que se convirtió en negocio siguió habiendo arte, pero no de esta manera como lo hacían, de manera intrépida, valientes, se arriesgaban, experimentaban y a veces sin ver ni un duro, apenas. Y sí que Sherlock Jr., que es el título de la película, yo la considero mucho más entretenida también. Esto es personal que El maquinista de la General. Y hay un montón de referencias por ahí que podemos, si queréis, ir hablando de ellas. Se me ocurre... Pues adelante, vía libre, Pedro. Esto, vamos sacando temas, nos vamos respondiendo unos a otros y analizando lo que nos parecen todas las propuestas. Así que... Antes de empezar, diré, ¿llegaremos a Cazafantasmas 2? ¿Vosotros creéis? Hoy no creo, pero bueno, todo se andará. Pedro, aquí en el programa salen referencias muy extrañas en cualquier momento. Hablando de referencias absurdas, yo viendo la película me acordé de un gag de Benny Hill el otro día que se me pareció mucho. Bueno. Eso no es cine, pero es referencia, sin duda. Vamos a empezar a hablar sobre esos efectos especiales que, la verdad, para alguien que no los recuerde y que vea la película, son sorprendentes, porque no te lo esperas de una película de 1924. Efectivamente, es que además hay dos tipos de efectos. Uno, los
propiamente especiales, que lo que sucede es que él va cambiando el fondo de donde está, él se sienta a un lado, ese sitio donde se sentó desaparece porque ha cambiado el fondo, digamos que es como si fueran cambiando de decorados continuamente y él interactúa con ellos. Y luego están los efectos, digamos, especiales de fuera, de stuntman, ¿no? De efectos especiales de ir en el manillín de una moto, sin conductor, conduciendo. Luego, cuando juega al billar, yo no he visto a nadie jugar al billar así. Claro. Y sabes que eso no está preparado, evidentemente, pero no es un efecto especial, ni muchísimo menos digital o digital casero en aquella época, analógico. Sino que lo juega así. Para mí ese es un tipo de efectos también especiales de otra índole, no como el caso que hacemos en referencia dentro del cine, y esa pantalla de decorados que va cambiando y él interactuando con ellos, que hay que tener una sincronización absoluta, yo creo. No sé, es que es una maravilla. Sergio, y el de cuando el que decíais antes, cuando se queda dormido y de repente sale allí con una soñación, sí. Es brillante, y sobre todo lo que dice Pedro es que técnicamente es rotundo, es muy creíble. Sí, a mí me parecen espectaculares, o sea, para la época esto tuvo que ser una revolución, porque tú ves la película ahora hoy en día y da el pego, o sea, parecen que están hechos con efectos digitales, ¿no? Y no, eran artesanales totalmente. Y de Stuntman, ¿no? Qué bueno es el efecto especial de toda la persecución en moto encima del manillar de la moto. Es como van cambiando las transparencias del tráfico, buenísimo. ¿no? Va pasando la moto entre los coches, maravilloso. Hay incluso un gag que me parece buenísimo, que va hacia un puente, el puente está roto y justo en ese momento aparecen dos camiones y pasa por encima de ellos. Es un prodigio mental. O va hacia un tronco de un árbol, ¿no? Y justo cuando va a chocar contra el tronco del árbol, explota el tronco del árbol y sale volando por los aires y pasa la moto por el medio. Es una maravilla visual. Esta película la ves hoy y puede perfectamente pasar por una película hecha actualmente. Bueno, Sí. ahora pasaría y dirías tú, bueno, en efectos SGI, ¿no? Ahora Es no, que aquellos de manera artesanal. Sí, hay algo que yo quería destacar, Víctor, que lo ha dicho Sergio ahora, si comparamos con el cine actual. Para mí, ¿qué es lo más obvio? Que en ese cine de hace 100 años había imaginación, había creatividad. Hay elementos verdaderamente sorprendentes. Una película de hoy en día, por desgracia, cada vez nos sorprenden menos. El moderno Sherlock Holmes nos está sorprendiendo constantemente. Sí, pero también se puede un poco, no quiero defender el cine de hoy, no me entendáis mal, pero también se puede un poco decir que la fuente se seca. Al principio date cuenta que cuando se descubre el cine, cuando Méliès descubre el cine y por accidente ve que la cámara se paró de rodar y un actor desaparece y la vuelven a conectar, pues ese fotograma queda vacío y entonces parece representar una desaparición, ¿no? Y entonces ese tipo de accidentes, cuando tienes un juguete nuevo tan potente como el cine, que pone imágenes en movimiento ante el espectador, pues genera una atracción de que quieres investigar cada poco. Entonces hoy en día, pues claro, está un poco la fuente agotada. Pero, aparte de esto, ¿qué me habías preguntado? ¿Qué me he perdido? Te había preguntado, te mencionaba sobre esa creatividad que hay en el cine antiguo y que ahora cada vez es menos. Sí, bueno, pues entonces me quedo con lo dicho. Creo que te deberías de dar por respondido. A mí hay una cosa que me sorprende también, por ejemplo, hay un plano desde exterior que están en una casa y de repente se carga las paredes y te muestra lo que está pasando dentro de la casa. No se corta un pelo y te lo hace. O sea, esos son elementos que a mí, la verdad, me llaman mucho la atención. Yo es que creo que todos los recursos que utilizaban, claro, tenían un ingenio asombroso. No disponían de la maquinaria que hay ahora, pero bueno, sin irnos tanto a que ha sido hace 100 años, sí que estaban creando eso, un lenguaje nuevo y que se arriesgaban. No dependían igual de la taquilla. De hecho, si mal no recuerdo, el Maquinista de la General fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso, sí. Sí.
Y quiero decir, iban más hacia el arte, que luego, como os dije antes, en realidad se ramificaba en otras estructuras artísticas, desde el mundo del cómic al cartoon, que vino después, o incluso en la pintura, gente como Norman Rockwell, que él era ilustrador, pero en realidad era pintor, porque todas las ilustraciones las hacía como cuadros al óleo. Ves toda esta especie de caricatura en las caras, en los gestos de los personajes que pueblan sus cuadros. Y se arriesgaban mucho sin saber que eso iba a ser recompensado de alguna manera económica, insisto. Y eso yo creo que por lo menos es cuanto más loable. Y luego que lo hicieran tan bien. Hay otra escena en el moderno Sherlock Holmes que él atraviesa una ventana y queda vestido con unas ropas para ir, de atrecho, para ir disimulando, no sé si os acordáis, y no le persigan los malos. Es que esa escena es fantástica. Yo creo que esa escena, fíjate, tengo miedo que Guy Ritchie en la de Holmes la haya un poco, no versioneado ni mucho menos, pero homenajeado. Cuando Robert Downey Jr. en 0, también se cambia y se pone un disfraz para ir detrás de los malos. Sí, estoy. Y la otra también que me gustó fue cuando se escapa de un callejón. Claro, es el mismo gag, ¿no? Que te atraviesa la persona y aparece en la pared. Sí, está genial. A mí hay un gag al final que incluso es muy de James Bond, ese gag final de artilugio, de creatividad, de inventos, ¿no? ¿No os fijáis cuando el coche que va por la carretera de repente va por el río y se convierte en una lancha? Eso es muy de James Bond. Eso salía en varias películas de James Bond. Sí, le pone hasta vela, tío. Sí. Le pone la capota de vela y yo creo es que mezcla muy bien la acción con la comedia, que si os dais cuenta es algo que ha funcionado y sigue funcionando hoy en día. Película de acción con comedia suele funcionar mucho mejor que solo de acción. Es verdad. Que se lo digan el Jackie Chan. Oye, una cosa, ¿qué pensáis de la escena esta de la vendedora que está con la cajita aquí y él que se mete dentro de la cajita y desaparece detrás de la pared? Sí, es lo que acaba de decir, lo dijo Jaime. Me refería a esa escena. Vale. Pero ¿cómo la hizo eso? Yo la tuve que echar para atrás, Víctor, como yo la eché para atrás, dices tú siempre. Aún así no la entiendo. ¿Cómo la hizo? Bueno, yo creo que hay un corte de plano. El actor que está disfrazado en realidad está ligeramente tumbado por detrás y el hueco queda libre. Pero claro, eso lo monta tan bien porque el montaje de la película es muy bueno para los años de los que estamos hablando. El montaje es tan brillante que no te das cuenta, Pedro. Es que no importa tanto el cómo lo hace, sino lo que hace. Quiero decir, es como ir a un truco de magia e intentar saber cómo hizo el truco de magia. Yo prefiero disfrutarlo sin entrever los entresijos que hay o que producen ese efecto que consigue, ¿no? Si te dejas llevar, es una detrás de otra. Es increíble. Y él con esa cara de palo impasible durante todas las películas. Que he hecho dejarme contar una cosa. El otro día le comenté a mi padre que me habéis invitado, que íbamos a hablar de Buster Keaton, y se empezó a reír. Y dijo, cuanto más serio se ponía, más te reías. Y dijo, como con los curas en el colegio. Menuda comparación. Y te digo, eso me lo apunto para decirlo. ¿Llevó alguna entonces? Como el cura que te reñía la semana pasada que nos contaste, que te obligaba cada vez que blasfemabas tu abuela a confesarte con él, ¿no? Eso lo conté yo, seguro. O algo así. Mi abuela me obligó. La semana pasada. No, pero no conté la semana pasada. No sé, yo recuerdo a mi abuela por jurar. Una vez estaba discutiendo, no sé, éramos niños con mi hermana. Te lo juro, tal. Me oyó eso y tuve que subir la cuesta, ir a la iglesia y confesarme, cosa que no hice, pero fui y subí la cuesta. ¿Y con Buster Keaton? Esa es la que nos contaste en el último programa. Madre, y anda que no sube cuestas, edificios, ríos, mares, vías férreas. Es alucinante el poderío físico del amigo Buster, ¿eh? Sí, no, está en forma. Pero una cosa que habías hablado antes de entrar a las referencias, que hay que ser honesto de decir, yo creo que cortamos antes a Pedro ahí, pero bueno. Vamos a una pregunta. Decía antes Sergio que en estas tomas con la bicicleta, con la motocicleta,
y tal, que ves los fondos que van cambiando. Yo creo que yo no tengo esa impresión. Yo opino que muchos son en tomas reales, ¿eh? Para yo mí no sé, yo creo que los hay- mezcla. Yo hay- creo que hay alguno que hombre, mezclando. va mezclando, pero hay algunos que esa moto va a toda leche y el tío va ahí pues, montado en el manillar. Y pasa también en el maquinista de la General, que va muchas veces en el morro de la locomotora, pero va a toda leche, ¿eh? O sea, porque no está acelerada la acción. La cámara, tú ves los movimientos de él y son movimientos sincronizados a una velocidad normal. Y ves el fondo cómo va y eso está galopando. O sea, el tío se jugaba la vida en estas tomas, lo cual me parece el copón. Y también esas tomas que las hacían de forma artesanal o en vivo, si te fijas, por ejemplo, en el maquinista de la General está la toma cuando hay un tronco o, digamos, una de las plantillas. El tronco la vía, ¿no? Sí, el tronco la vía, que lo quita con otro. Esa toma, si sale mal. Palanca para que saca. Sí. Esa, si sale mal, tienes que volver atrás. Ese tren, probablemente, para volverlo atrás, pues es un jaleo. Tienes que volver a prepararlo todo. Tienes que tal. O sea, es un coste de energía y de tiempo y de dinero monumental el tema de repetir esas tomas. Cosas que hoy en día eso se hace de una forma mucho más sencilla. Yo, ahora que dijiste tú eso, hay una toma que parece fácil hoy en día, dices tú, la ves y dices tú, bueno, pero esto ¿quién lo puede igualar hoy en día? Es una toma que él sube al tejado, este hombre que está siguiendo, el villano, sale en un coche y ve que no le da tiempo llegar y se coge al paso a nivel arriba y se cae justo, el paso a nivel baja y que cae justo sobre el coche. Eso dices tú, fácil, que lo hizo de verdad, ¿a qué altura va ahí? 2 metros perfectamente. No, 2 metros. Bastante. Sí. Y lo es increíble, o sea, es una toma increíble, o sea, está hecha desde arriba con una toma desde la agua. Bueno, es un prodigio de físico y una acrobacia de la leche. De esas hay muchas. La de la agua que mencionaste antes también es brutal. Y muchas. Y una escena, bueno, yo diré, mi escena favorita, cuando va siguiendo al ladrón del reloj, que lo va con los mismos pasos y cuando para, y cuando salta, y cuando sube, esa es flipante. Y no lo pilla detrás, además está siguiendo el manual, ¿no? Dice, seguir al sospechoso. Y va para allá y sigue al sospechoso, o sea, con sus propios pasos, es su sombra. Esa es brutal. Y no sé, si queréis pasamos a... No, espera, que está Pedro ahí queriendo meter baza y no le dejáis. No, sí, estoy encantado con todo lo que estáis diciendo, pero en realidad lo dijo Sergio, él venía de una familia circense, entonces igual para nosotros nos parece asombroso, pero él estaba por lo menos desde pequeño, ya lo había igual mamado y sabía hacer ese tipo de cosas que hoy en día si veis, no sé, creo que hay una película de este año que es de, bueno, creo que no, la hay porque la vi, que es de Stuntman o algo así de... ¿Cuál? El guaperas Sí, Ryan Gosling. Está bastante bien esa peli. Está entretenida, es muy 80s, sí, pero ves todas las cosas que llevan hoy en día para hacer ese tipo de trucos y que nadie salga herido. Cuando en aquella época efectivamente se la jugaba. Antes mencionaste a Harold Lloyd. Yo creo que Harold Lloyd perdió un par de dedos también en alguna escena de alguna película, no recuerdo cuál exactamente. Estaba loco. Son los auténticos suicidas. Sí. Y sobre todo el humor, la escena que dice Víctor de cuando persigue al villano, o hay otra escena al principio con unos billetes que él va a comprar esa caja para la novia y no puede encontrar los billetes en la basura. Te ríes muchísimo cuando parece que una cosa tan simple, sin color, sin sonido, te pueda reír tanto. Y yo creo que en realidad es por esa narración visual y gráfica que tiene. Sí, además porque mezclaba muy bien el cine slapstick con el gag, ¿no? El típico gag que veíamos después más adelante en el cine sonoro, el cine de caídas, pero lo mezclaba muy bien con los gags. El gag que dices tú del principio de la película de el billete de $1 y cómo él van a la historia. Si os fijáis, al final le sobraba $1 por el tema de que no vendía la caja aquella de los bombones, lo bajó de 4, lo bajaron a 1. Ese 1 le hace comprar la caja de $, y como él dice, como es un regalo barato, le pone el 4. Y ese 4 luego le delata porque el vendedor, el que le había robado el reloj, lo había vendido por $4. Es que hilvana muy bien el gag
para parecer culpable, es genial. Es que a mí me gusta mucho cómo hilvana ese gag que $1 le lleva al 4 que compra una caja, que la caja luego costaba lo mismo que porque cambió el precio, que costaba lo mismo que el que la robó el reloj, que lo... ¿Cómo se llama? Coincide empeñó. todo, lo empeña, sí. Lo empeña en una tienda que, por Que cierto, empeño. me fijé, se llamaba Will Smith, el de la tienda. Cierto, sí, El es recibo. verdad. Es verdad. Y sí, y realmente Sherlock Holmes, el personaje, claro, ahora es mundialmente reconocido, pero de aquella, bueno, ya estaba acabando. Yo creo que el último libro de Sherlock Holmes es del 27 o por ahí, y debe ser de los primeros, no sé, reflejos de la novela fuera del ámbito de la literatura, en este caso en el mundo del cine, evidentemente. Sí, Puede ser. y de una manera un poco paródica, pero ahí está, exacto. Sí, sí. Sí, sí, sin Watson ni nada. O sea, ahí estoy de acuerdo. No, Watson salía. Watson sale en el gag que dice el del vestido, es el que lleva el ayudante, ¿no? traje del vestido para que además es genial el gag, porque lleva como el traje en un agujero que lo mete en la ventana y él salta por la ventana y ya se queda vestido. O sea, es genial. ¿No? Watson sí salía, ese que le ayuda en esa persecución, sí, llevándole los vestidos. No lo pillé yo tal como Watson, ¿no? Así, bueno, como un compinche, Bueno, quizá, una pero versión, Watson un es colaborador. otra dimensión. Sí, un Watson está en colaborador. todas las... Y no sé qué iba a decir ahí- antes. Espera. No sé qué iba a decir antes. Sí. Volviendo hay un tema muy importante que ha dicho Pedro 2 veces y es para que se sienta a gusto en la casa. Siempre ha dicho un par de veces que esto es una creación, estamos en un punto de el advenimiento de un nuevo lenguaje. Eso es una cosa que nos encanta en este programa. O sea, nosotros somos cazadores de los momentos, o nos gusta autodenominarnos como cazadores de los momentos en los que aparece un cliché por primera vez en el lenguaje audiovisual, en este caso solamente visual, porque es una película muda, pero para que veas que sí, por favor, eso es música para nuestros oídos. Sí, sí. Yo, eso que lo quiero urbanar, eso que acabas de decir del lenguaje cinematográfico. El otro día, cuando hablábamos del cine japonés, hablabas tú de esa escena tan famosa de la película de cine coreano que dijiste tú, que el espectador sabe algo que el protagonista no sabe. Y ahí ahí está la escena del billar, hay una bola que tiene una bomba. Y fijaos, la escena es genial como está construida, que parece en cualquier momento que el espectador sabe que hay una bomba y que si golpea esa bola van a explotar y van a morir. Y es genial cómo va sorteando todas las bolas para que al final no la golpee. Y al final sí lo sabía porque se lleva la bola y no la había golpeado. Bueno, es un gag genial y fantástico. Es lo que decías tú el otro día, de que sí. A mí me parece extraordinario ese gag. Sí, lo que hace es ocultar la información, en realidad, al espectador, ¿no? Hace un poco de trampa porque no sabemos que él cambia la bola hasta el final del final, ¿no? Juega con tu tensión cuando él, en realidad, el propio personaje ya sabe que no tenía problema. Es que es muy bueno cómo juega. Además, es que dices tú, le va a dar y hace cada vez una carambola más complicada. Es genial, a mí me encanta. A mí lo que me moló de la mesa de billar es cuando saca de la tronera con un golpe y la bola queda dentro. ¿Os fijasteis eso? Hay una vez que le pega a una bola que ya está en la tronera, está en la red, esto es tronera de red, y le pega con el culo del taco, digamos, ¡pum! Y sale la bola y vuelve a la pista atrás en un movimiento. Pero coño, ¿pero cómo haces eso? Es que es una detrás de otra, la verdad, ¿eh? Es un portento de creatividad, de dinamismo, ¿vale? Que son 46, 47 minutos de película, pero es que no te da un respiro. Hay muchísimas películas en las que es fácil caer en el aburrimiento. Y por ejemplo, las japonesas las japonesas. Perdón. Vamos, no, por ahí no entres porque sabes que no estoy de acuerdo. Perdón, estoy jocoso. Estoy jocoso porque estoy hablando poco y tengo que saltar por ahí. Tarjeta amarilla porque el episodio de Cuentos de la Luna Pálida está teniendo una acogida extraordinaria, así que no será la única peli japonesa que nos visitará en el diván. Pero claro, evidentemente estamos hablando de películas con un ritmo frenético
que nada tiene que ver. Mencionabais antes a otros actores. Harold Lloyd, por ejemplo, es un actor anterior. Harold Lloyd comienza bastante antes que Buster Keaton y sí que es verdad que son películas muy distintas. Sí que estaba como un auténtico cencerro. Harold Lloyd hacía también algunas cosas, bueno, que no evidenciaban una gran salud cerebral, pero lo de Buster Keaton es sencillamente portentoso y es muy divertido y te genera esa sensación de que puede pasar en cualquier momento cualquier cosa. Y si queréis, enlazamos ya con un poco también con El maquinista de la General, que yo creo que por eso tiene más fama como película, porque pasan más cosas, hay más acción. Entonces es una película más larga, de 80 minutos, creo recordar. Bueno, que ya es un largometraje en condiciones y pasan muchísimas cosas. Y yo creo que está muy bien filmada. Es uno de los motivos de su éxito y de que sea tan apreciada. Es una gran película. Bueno, cojo el testigo si queréis. Adelante. Sí, yo creo el metraje, claro, es el doble de metraje y igual también el hecho de que está basada en un hecho real de la Guerra Civil Norteamericana. No sé hasta qué punto es cierto o no todo lo que cuentan en la película, evidentemente, pero yo creo que ese tipo Oye, Pedro, ahora que lo dijiste, ¿por qué crees que cambia? Porque yo había leído un poco de información sobre la película y dice que cambió donde era confederado era yankee y donde era yankee era confederado. ¿Por qué crees que cambia Buster Keaton la novela, la idea original? Mira, eso no lo sabía y me llamó la atención que él precisamente no fuera de la Unión, ¿no? Que fuera confederado. De hecho, el personaje es John Gray, que es John Gris, que yo lo asocié a la casaca gris que lleva. Y me sorprendió que sí, que, a ver, claro, estamos hablando de una guerra civil, que es muy fácil decir quiénes eran los buenos y los malos una vez pasada, pero durante no creo que sea tan sencillo discernir a unos y a otros. Yo pensé que cuando lo de John Gray habías pensado en Juan Gris como pintor. No sé quién es ese. Que sí. No tengo ni idea, la verdad, Sergio. Ahí sí que me pillas porque no soy experto en Buster Keaton ni en esta película en concreto, pero sí que me sorprendió que el protagonista fuera precisamente eso, confederado. A lo mejor era porque quería escoger el bando perdedor, pero bueno, no lo sé. No, en realidad esta batalla la ganan. Uy, alerta spoiler. La ganan, sí. Bueno, se puede decir spoiler, ¿no? Es una película que tiene 100 años. Que no la ha visto ya. Tuvieron tiempo de verla. Que se aguante. Claro, yo creo que hay una escenografía mucho más compleja al ser todo a través de máquinas locomotoras y trenes de verdad, porque tú sabes que el que cae al río es un tren de verdad, no creo que sea una maqueta. No lo parece, ¿no? Claro, entonces quiero decirte, toda esa infraestructura que hay detrás la convierte en una película mucho más compleja que hacer y probablemente mucho más impresionante a ojos de un espectador en aquella época. Probablemente la duración de la película también influyó en que fuese un fracaso comercial porque la gente estaba acostumbrada a películas más cortas. ¿Qué os parece? Pues no sería descartable, no lo sé. Esta es del año 26, ¿es el 26, sí. Hombre, yo creo que ya había largometrajes. Sí, bueno, por ahí anda, 26, 27. Ya había largometrajes un poco largos, los que antes mencioné de Hitler. Sí. Yo creo que El enemigo de las rubias también tiene ese metraje. Pues no lo sé por qué fracasaría, la verdad. Sí que él luego entró en una etapa, sobre todo con el cine sonoro y todo, bastante depresiva. Tardó muchos años en salir de ella. Y ya cedo el testigo, porque no. Sí, bueno, salió, pero ya por la puerta de atrás. Nunca llegó a encajar y bueno, digamos que su tiempo había pasado, pero la verdad es que en esos años 20 la estrella de Buster Keaton brilla por encima de muchas otras, brilla con muchísima intensidad. Oye, hablando, espera, hablando hemos hablado de
De Buster Keaton hemos mencionado, bueno, evidentemente, hemos mencionado a Harold Lloyd, hemos mencionado a Chaplin, pero nunca se habla de Max Linder. No sé si que es El aviador. No. Max Linder fue un actor francés en el cual Chaplin se inspiró para el personaje de Charlotte, o es lo que cuentan los anales de la historia del cine. Lo que pasa es que era cine francés y no salió de Europa. No sé si llegó a rodar en Estados Unidos, pero sí. ¿No lo conocéis? ¿Nunca oísteis hablar de Max Linder? Sí, bueno, es bastante anterior. Es de principios del siglo XX. Yo creo que empieza... es de principios del siglo. Sí. Yo creo que es yo creo que hay un denominador común. Todos estos le deben algo a Max Linder. Era bueno, era por mencionar, por cerrar, por ampliar este trío a un cuarteto. Sí que grabó en Estados Unidos Max Linder, ¿eh? ¿Llegó a grabar? Sí, yo creo que sí. Claro, De hecho, las últimas películas o algunas de las últimas películas son en Estados Unidos, sí. Es de la época es aburrido, de Méliès, es más ¿no? aburrido que todo esto, pero vamos, hay una clara influencia. Sí, bueno, tiene un aire. Si le miras bien, podría asemejarse a Charlotte, al personaje de Charlotte. Bueno, Ahora que dijiste lo de Charlotte, sabéis que que Charlotte que sí que hizo algo en cine sonoro y triunfó más allá del cine mudo. Estas estrellas de cine mudo como Harold Lloyd o Buster Keaton o El Gordo y el Flaco, el cine mudo casi no lo pisaron y entraron en desgracia y en depresión, alcoholismo y acabaron todos muy mal. Pero Charles Chaplin, acordándose yo creo que tenían esa rivalidad, pero en el fondo se apreciaban y cada uno valoraba el trabajo del otro. No sé si os sabéis que en el final de su carrera, casi de Buster Keaton, le llamó para hacer esa maravilla que es Candilejas. Sí. En Candilejas a los dos. Tienen esa bonita escena en el camerino, ¿no? Hablando de un poco del pasado, ¿no? De las viejas glorias, que me parece una maravilla. Esa despedida un poco de Buster Keaton casi del cine, ¿no? Se despidió un poco por lo grande, ¿eh? Porque creo, si no mal recuerdo, le dieron también algún premio honorífico en Cannes. Y algún programa en la televisión sí que encontró un poco el hueco. Tenía una especie de programa. Esa escena de Candilejas a mí me recuerda siempre hay una película, que no recuerdo cuál es, que también comparten escena Boris Karloff y Bela Lugosi, que es como los grandes rivales en el cine de terror de los años 30, que después en una peli de los 50 se juntan ahí. Entonces siempre tengo esa simbología entre esos dos. A mí Candilejas me gusta mucho. Me gusta mucho esa película y es una de las que cuando me apetece llorar siempre está ahí en la lista. Es que es una gran película, Candilejas. Que por cierto, Candilejas siempre se le atribuye que Chaplin compuso esta la banda sonora, la de Candilejas, que es un plagio absoluto. El otro día te lo mandé. ¿De quién es? Es Tchaikovsky, ¿no? ¿Tchaikovsky o Prokofiev? ¿Cómo? No, sí. Sí. ¿Quién es? Yo ahora mismo no caigo. Que nos lo diga las huestes, pero yo creo me quiere sonar que es un plagio de un compositor español, pero no caigo ahora. No, ese es tin, ti, 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 tin, sí. La de Chaplin es tin, ti, 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 tin, ti, 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 entre Candilejas. Ah, bueno, a ver, sí, hay el concierto para piano de Tchaikovsky, empieza así, sí, exacto. Es Tchaikovsky, ¿ves? Te lo dije. Sí. Es, para mí, vamos, que plagio no, lo siguiente, tronco. O sea, sí, pero un poco, tío, o sea. Pero hay más, o sea, no es solo ese plagio. Vale, puede ser. Sí, hay más. Yo esto me lo sé. A Chaplin le gustaba nutrirse de fuentes ajenas, digámoslo así. Lo tengo, y nutrirse de jovencitas también, yo también sería. Pero bueno, yo se lo digo como lo tengo bien grabado a fuego. Como Pedro tiene esa conversación con su padre, yo me acuerdo, mi padre siempre decía, ese Chaplin fue un genio, ¿vale? Cuando yo era niño, no sé qué y tal. Hasta compuso la banda sonora de Candilejas. Y luego va uno creciendo y digo, ¿pero qué coño compuso? Pero si esto es Tchaikovsky, tronco. Pero bueno. Y no la puedes mejorar, cópiala. Bueno, pero por cierto, también Buster Keaton, no sé si lo sabéis, que cuando ya mayor
salía haciendo de sí mismo en esa maravilla también de Billy Wilder, Sunset Boulevard, que hablaba de eso, de una estrella en decadencia del cine mudo Gloria que Swanson, no supo pasar. Sí, Gloria Swanson, pues hacía un papelín haciendo del mismo un cameo, hacía Buster Keaton, que salía en Sunset Boulevard, que a mí me gusta mucho. Coño, no me acuerdo de eso. Sí. Bueno, Sí. Pedro, es que el Buster Keaton decías antes de pasada que en los últimos años de su carrera, pues sí que intentó, bueno, tener unas últimas apariciones en el cine sonoro. No eran los papeles de antaño, pero bueno, sí que tiene ahí un buen puñado de películas en sus últimos años de vida. Sí, yo creo que sobre todo son cameos y homenajes que más o menos le hacían. No creo que fuera una cuestión económica, sino que lo llamaban igual simplemente para retomar la figura de lo que fue. Porque, como estamos diciendo, sí, junto con Charles Chaplin, probablemente fueran los dos máximos exponentes de este cine mudo y de acción, mucho antes que el resto de películas, o mucho más que otros protagonistas coetáneos de ellos mismos. Si volvemos al Maquinista de La General, es que es sorprendente. Bueno, yo para empezar tengo que reconocer que no podía evitar pensar en los hermanos Marx en el oeste cuando desmontaban la locomotora, porque aquí se desmontan locomotoras durante toda la película. Aquí, igual por eso fue el fracaso económico, no sé si lo dije ya, pero igual fue por eso. Sí, porque se cargan material y lo que decías antes, la locomotora esa que se cae, vamos, es de verdad. Dice, yo que leo un poco sobre, bueno, cuando a veces hago el programa leo un poco de información sobre las películas que traemos, dicen que como voló el puente de verdad y cayó la locomotora al río, que fue la escena más cara casi en la época de la historia del cine prácticamente, en aquel entonces fue una casi la ruina solo la escena esa de la locomotora. Dice que estuvo muchos meses, casi años en el río, y la gente iba de turista para ver la locomotora que quedó en el río, y la gente iba a ese pueblo que existía de verdad a ver la locomotora en el río que había quedado allí varada después de la explosión de verdad, que voló el puente de verdad y cae de verdad la locomotora, que es espectacular, que en su día costaría un dineral y casi arruina la película por culpa de la escena. Bueno, estamos hablando de volar elementos de ingeniería civil existentes. Madre mía, eso son palabras mayores. Pues ahí podemos empalmar con lo que le pasó a Sergio Leone con El bueno, el feo y el malo, que volaron el puente por error y tuvieron que reconstruirlo, volverlo a volar. Sí, es verdad. Sí. Por cierto, te dije, Víctor, el otro día que hay una asociación en Burgos que está reconstruyendo la cárcel que sale en El bueno, el feo y el malo. La Virgen. O sea, hicieron lo de Sad Hill y ahora van por la cárcel. Sí, eso es Sad Hill y ahora están reconstruyendo la cárcel, el puente y justo un poquitín de la cárcel que tienen ahí. Bueno, me imagino que creo que Jaime tiene un amigo que le va a preguntar de dónde salen esos tipos. Porque no estamos solos. Joder, no estamos solos. Teníamos que llamarles un día a ver si quieren salir un día en el programa. No, pues sí. Oye, o a los del libro, cuidado, esta te la tiro. O a los del libro de El Western en la Comunidad de Madrid, que es un gran libro. Ah, es un gran libro. Yo me sé hasta el nombre de uno, pero bueno, no lo voy a decir aquí. Pues hay un chico que escribe en internet que tiene todavía más, que tiene el gran diccionario del spaghetti western, que reflexiona sobre todos los grandes espaguetis de la historia del cine y es extraordinario. Está todavía mejor que ese que dices tú de la Comunidad de Madrid. Joder, macho. No, hay el cosas maquinista es un western, en realidad, ¿no? Ahora que estáis hablando de western, el maquinista general es un western, sí, yo creo. Sí. Bueno, esperar. Que gracias por traernos a tierra. Pero venga, sí, ahora sí. Tiene que venir Pedro a poner orden aquí. De nada, luego pero la factura, espera un momento, que esta es muy buena, esta no la veis venir, Mirad, esta película, que una de sus escenas cumbre, una de las escenas que es que una locomotora intenta parar a la otra con distintos trucos y la chica, en un momento determinado, si os fijáis, pone una serie de cuerdas en unos árboles de lado a lado para que pase la locomotora y arrastre con los árboles y enganchen a la locomotora y no pase. ¿Sabéis quién repitió esta escena? Uno de los grandes maestros en uno de sus fantásticos westerns. ¿No recordáis esta escena haberla visto ya? Yo no sabía hasta volver a ver La Maquinista General que había plagiado la escena entera. Bueno. Fijaos, un bosque entero lleno de cuerdas, pasa la locomotora y se va enganchando la locomotora
en la cabeza de la locomotora con las cuerdas, queda enganchando y al final para la locomotora. ¿Os acordáis? Sí, algo me quiere sonar. Por ahí hay una neurona que tiene. Era un confederado también. ¿El fuera de la ley? No. No. Pues no lo sé. Confederado. No sé. Yo a mí me sonaba Spider-Man, la de Spider-Man 2. Que ahí también, sí. Con esto. Ahí llegué. No ha salido Cazafantasmas, pero sale Spider-Man, Víctor. Bueno, oye, Spider-Man 2 de Sam Raimi, la trilogía de Sam Raimi, a mí me gusta. Con guión de Michael Chabón, gran novelista. Sí, no está nada mal esas dos. Pero... Coño, de aquella hablábamos tú y yo. Recuerdo una conversación que tuvimos, Pedro, tú y yo, cuando salió esa peli que te dije yo, no me gusta el tal Tobey Maguire haciendo de esto, a mí me gusta más Jude Law, que ya estaba un poco más mayor para hacer de adolescente, pero tú dijiste, sí, la verdad que lo veo. Yo creo que la recuerdo justo al revés y me molaría que Sergio dijera cuál es la película. Claro, volvemos de publicidad. Sergio, acaba con el enigma, por favor. El enigma. Bueno, pues eso es esa especie de remake, ¿no?, que hizo nuestro querido Howard Hawks, hizo el Río Bravo, hizo El Dorado y la tercera parte Río Lobo. Y Río Lobo, John Wayne, que era confederado, intenta parar un tren llenándolo de cuerdas el bosque y parándolo, y se va arrastrando, que es espectacular, que Howard Hawks lo hizo ya en los años, era de sus últimas películas y no la última, un John Wayne ya veterano, y a mí es un western que me encanta, Río Lobo, que es una especie de remake de Río Bravo. Y es un homenaje a Maquinista la Generala, pues lo he descubierto ahora que la he visto otra vez. Pues por estos detalles nuestra audiencia se siente tan feliz de escucharos, porque estas referencias solo las encontrarán ustedes en Por un puñado de clásicos. Les recuerdo que estamos hablando del moderno Sherlock Holmes y de El Maquinista de la General, ambas de Buster Keaton. Cine mudo más vivo que nunca aquí en Por un puñado de clásicos. Yo le quería preguntar a Pedro, como ilustrador, como pintor, ¿qué te aporta a ti el cine mudo desde el punto de vista artístico, Pedro? Vale. Teniendo en cuenta que yo soy un pintor muy figurativo, o bastante figurativo, y en el que en mis obras hay mucha narración, todo lo que sea una sucesión de imágenes bien narradas, que puedas jugar con varios elementos y que cuenten una historia. Evidentemente un cuadro es una ilustración, es una imagen estanca, ¿no? Pero es como condensar varios fotogramas de una película de cine mudo, por ejemplo, o de una película normal, pero sí que es cierto que el cine mudo, al no tener solo sustentarse en lo visual, es mucho más dinámica la imagen. Y conseguir este tipo de, ya lo he mencionado antes, de narración es mucho más complejo de lo que parece. Y en el mundo del cómic se hace mucho también y cada vez se valoran más los cómics cuya narración gráfica es superior, digamos, a la narración escrita, ¿no? Lo que se ve, por así decirlo. Y en la pintura, por lo tanto, es un poco lo mismo, pero con la diferencia de que evidentemente la pintura es una imagen quieta, ¿no? Tienes que jugar con varios elementos y que entre ellos se enlacen, pues supongo que como hacen en una película, pero con otros medios. Claro, porque es que es una disciplina cinematográfica, pues que, claro, ahora mismo, salvo ese par de películas hace unos años que creo recordar aquella que ganó el Oscar. La Artista. El Artista, exacto. The Artist. Y una española. Y una española que también se hizo por aquellos, sí. Blancanieves era año. Una de Blancanieves. Sí, Blancanieves, sí. exacto, se llamaba así. Bueno, pues quitando esas, bueno, el cine mudo pasó a la historia, pero una de las cosas que yo os quería preguntar y que me interesa especialmente que hablemos a los oyentes, porque la gente escucha cine mudo y se echa para atrás. Yo quiero que vosotros, que entendéis y que sabéis, quiero que expliquéis a la audiencia, en fin, que esto es un bulo y que el cine mudo, en concreto este cine de Buster Keaton del que estamos hablando hoy, es un cine que se puede seguir, vamos, con un interés totalmente vivo y continuo.
Mira, yo te pongo 2 ejemplos. Os mencioné antes el libro de las ilusiones de Paul Auster y realmente la sinopsis básicamente es de un hombre que por razones o por desdichas, digamos, está sufriendo una época muy baja, casi rozando el suicidio, y especialmente cuando ve unas películas de cine mudo de un actor que se ha inventado Paul Auster para la novela, que retoma las ganas de vivir, de investigar y de escribir sobre este actor, ¿vale? Esa es una referencia ficticia, pero yo creo que válida. Y por otro lado, si por ejemplo cogéis una peli, mismamente El maquinista de la General, ese personaje tan estoico, tan tozudo, tan gracioso, a mí, sobre todo al final de la película, me recordaba a otro personaje muy actual. O muy actual, o no tan actual, pero bastante actual, que era Jack Sparrow. La batalla final, que él está con la espada, que entra, que sale, que tal, me recordaba tanto a Jack Sparrow, que luego me di cuenta que Johnny Depp hizo una peli en los 90 que se llamaba Benny and Joon, que hacía de un tipo que imitaba a Buster Keaton durante toda la película. Correcto. Cosa es verdad. que probablemente asoció Con a Mary la Stuart hora de Masterson. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Cosa que igual probablemente asoció para hacer de Jack Sparrow mucho más que Richards, evidentemente, por mucho que él diga que Richards porque le molará quedar bien. Entonces, cualquier persona que vea estas películas, son 45 minutos, por ejemplo, Sherlock Jr., el moderno Sherlock Holmes. Yo creo que no puedes quedar defraudado si te interesa o te gusta lo más mínimo el cine. Es imposible. Suscribo lo que dices. Sergio, Víctor, ¿queréis hablar un poco sobre esto? La importancia, diría, la facilidad que es ver este cine. No, pero yo creo que es lo que dice Pedro. De hecho, este cine lo que influyó en todo el cine que vimos después es porque inventó prácticamente el lenguaje cinematográfico y además que un universo nuevo que tiene es unas películas que tienen mucho ritmo, que las ves y a mí es que la película de por ejemplo, Moderno Sherlock Holmes, que dura 45 minutos, pensé que había durado hora y media. Se me pasó el tiempo rapidísimo, pero es que lo disfrutas tanto que pone tantos gags en tan poco tiempo que es prodigioso. Y quería comentar una cosa a raíz de esto. No sé qué pensáis de esta película. Me llama mucho la atención que también está jugando en el lenguaje cinematográfico con el color. No sé si os fijáis que durante el día el maquinista de la General tiene un color sepia y cuando llega la noche tiene un color azulado. El fotograma. No sé si yo supongo que Buster Keaton también estaría jugando con estos hologramas de color para hacer parecer que es de noche y luego que es de día, ¿no? Que lo hacían en la cámara poner esos hologramas de color o no sé cómo haría ese efecto especial, pero da el pego, ¿eh? La verdad que está chulo. Yo la he visto en color. Un color sepia. Filtros yo es que la he visto en color. Hacer. No sé si os ha pasado. A ver, yo la había visto en blanco y negro, que es la edición que tengo en DVD, pero ahora la revisité en una plataforma, no voy a dar publicidad porque no estamos patrocinados, ¿no? Y estaba en color, un color... Ah, sí, que está recoloreada. Sí, no sé si está recoloreada o no, porque luego sí que leí que muchas películas que ahora vemos en blanco y negro en realidad en su época tuvieron color, pero por cuestiones de conservación se conservaban mejor en blanco y negro. Y los colores como los daban, bueno, antes de esta peli los daban a mano de manera totalmente tradicional y artesanal, y luego sí que inventaron una serie de máquinas y una serie de tintados y virados que se llamaban para dar el color. Y yo la que vi ahora, El maquinista, la vi en color. Sí que cada vez que se movía se descuadraban bastante los tonos, eran unos tonos como muy pálidos, muy neutros, pero bueno, que hacía la película también bastante interesante. Y sí que había un cambio por la noche. La escena de la noche sí que hay cambiado totalmente el color y estaba como casi tintado de azul, que probablemente lo que hacían era tintar el fotograma y ocupar las partes oscuras con sombras con otro color. Pues yo pensaba que el color este que le ponían era para vender la película. No pensé que fuera antiguo. El posterior, dices. Sí, el posterior. No me refería al color sepia que se ve, el color sepia que se ve al principio y luego cuando es de noche color azulado. Me refería a que esta película está coloreada, ¿no? Como se decía antes. Que había muchas películas en blanco y negro, muy antiguas en blanco y negro, que coloreaban para vender más al público que no aceptaba lo que dice Jaime del cine en blanco y negro. No sé. Robin de los Bosques yo creo que está coloreada, pero está bien coloreada. Sí. O sea, quiero decir, si lo hicieron
para vender la colorearon muy mal. No, pero yo creo que Robin de los Bosques es un color primitivo, ¿no? Sí, pero muy superior al de esta película. Entonces no sé si realmente... Bueno, yo creo que esa sí que la rodaron en color, pero yo creo que me refería a que muchos productores en posteriores años, no sé, estamos hablando de acá de los 60 o 70, introdujeron estas color, no sé. Yo sé que he visto, por ejemplo, no sé si la habéis visto alguno, que Bello es Vivir está también coloreada. Ah, ¿no? Mira, Sí. o sea, Y esa película es en blanco y negro, Sí, sí. pero tiene una versión coloreada que se puede ver A actualmente ver, también. en los años 80, final de los años 80, se descubrió una técnica que se dice, o primeros 90, creo que fue finales de los 80, una técnica que clama poder reconocer cuál era el color original en el negativo, pues por una serie de parámetros que serán, no sé, X y Z, y entonces poder después por ordenador darles un color. Eso es lo que pasó con películas como Qué bello es vivir, que por cierto, ahí la dejo, nos acercamos a Navidad, y con algunas otras. Yo creo que, y eso es un coloreado sofisticado y perfeccionista, y la cosa queda bien. Hombre, pierde la esencia de blanco y negro, si me apuras, para nostálgicos como yo. Pero luego están los coloreados artesanales que se hicieron en la época, que era negativo por negativo, pues una serie de personas dándole por ahí con vete tú a saber con qué lo coloreaban, con tintes. Y luego pues las máquinas que se inventarían también, que decía Pedro, pero también siguiendo, eso es en la misma época, tratar de colorear una vez después de rodar. Pero el color que tiene la de Errol Flynn, esta que acabamos de hablar, la de Robin de los Bosques. Robin de los Bosques, o lo que el viento se llevó, etcétera, son colores originales. No son coloreadas. Son colores, Lo que pasa es que, el claro, color original de la película. costaba muchísimo dinero a conseguir ese coloreado. Necesitaba una luz muy, muy fuerte, necesitaba unos negativos, etcétera, probablemente unas cámaras especiales. Era muy, muy caro rodar en color, y se seguía rodando en blanco y negro incluso hasta los años 60 bien entrados. Y no por estética, por necesidad muchas veces. Hay muchas películas de los años 50 que podrían haber sido en color y son en blanco y negro. Básicamente, yo creo que El Apartamento, que es del 60, no está en blanco y negro porque se desee un blanco y negro. No tiene nada ahí para hacer. Psicosis sí, por ejemplo, pero bueno, me estoy enrollando, pero lo del coloreado, lo del coloreado actual que se ha hecho, que es un poco, si me apuras, como dije antes, que pierde la nostalgia y tal. Para mí es un poco como la atrocidad. Bueno, no lo voy a llamar atrocidad, pero es un poco como lo que hizo George Lucas con las películas originales de la Guerra de las Galaxias. Meter ese CGI a calzador cuando las reeditó me parece innecesario. Y me parece innecesario colorear esas obras maestras que son en blanco y negro y tienen un tamaño de grano perfecto ya. Yo prefiero ver Qué bello es vivir en blanco y negro. Pero bueno, era un poco para diferenciar los tipos de coloreados que hay, para añadir un poco al este. Hemos hablado ahora de... Y te devuelvo la palabra. Algunas películas que han salido referenciadas. Quiero recordar a nuestros oyentes, Robin de los Bosques, Lo que el viento se llevó, están analizadas en nuestro podcast, ahí las tienen. Pueden acudir a esos episodios y donde hablamos, por ejemplo, de esas cámaras especiales que tuvo Lo que el viento se llevó, que ahora ha dejado caer Víctor. Víctor, yo te quiero preguntar una cosa, volviendo un poco al cine mudo, porque claro, nos estamos centrando mucho en este cine mudo, digamos, de acción, como bien decía antes Pedro. Claro, no se puede comparar la profundidad de la película que puede tener el moderno Sherlock Holmes o El maquinista general, por ejemplo, con otras películas anteriores, como El nacimiento de una nación, o como las obras maestras de Murnau, o incluso las películas mudas de Fritz Lang. Claro, es otro lenguaje dentro del cine mudo. Son... Sí. Sí. ¿Quieres preguntarme? Ya sé por qué quieres preguntarme. Sí, claro, bueno, porque es otra fuente distinta al expresionismo alemán, ¿no? Claro, ¿no? Porque estamos hablando de lo fácil que es ver estas películas y a lo mejor alguien dice, bueno, es que ver estas películas de gente que se cae y de números a lo mejor un poco forzados, bueno, en fin, hay otro cine mudo también, que no es el propiamente del género del slapstick,
Bueno, que también tiene su importancia, si queréis hablamos un poquito de esto, Pedro, también, porque en fin, también es un cine mudo a valorar y a traer aquí a nuestro programa. No, bueno, a ver, antes de que hable Pedro aquí, pero está claro que el cine del expresionismo alemán puro y duro, el fundacional lo tenemos que traer, y más pronto que tarde, porque hemos traído lo único, bueno, no lo único, porque hemos traído ya 2 de Fritz Lang que beben mucho de esas fuentes, y muchas otras que hemos tenido referencias. Yo que sé, cuando hablamos de Jenny, el final de Jenny es completamente simbolismo del expresionismo alemán. Entonces, traer eso, pues es un sí rotundo. Y es otra fuente. Si lo que quieres apuntalar es que es otra fuente distinta al lenguaje que se genera con el Slastic, completamente. Pero yo creo que lo que decía Fano, lo que decía Pedro antes, con el tema de ese lenguaje que se crea, no es solo por el Slastic per se. Yo creo que es por la forma en la que representa las acciones. Y en esas acciones está el tema de las caídas y todo eso, pero es mucho más, es todas esas dimensiones que vemos en el tema que está contando en la de Sherlock Holmes. O sea, hay muchísimas cosas, como lo de la cuarta pared aquella del otro lado que decía antes, como el tema de la ensoñación, como tal. O sea, es que se extiende muchísimo más al tema Slastic. Sí, y ahora, a ver si quieres decir algo. No, creo que tienes razón ahí, Víctor. Puedes contar o puedes narrar ciertas, no sé, películas más filosóficas, y lo puedes hacer con acción o sin acción. En este caso lo hacen con acción. Yo creo que tiene que ver porque es cine norteamericano, y en el otro caso estáis hablando de cine europeo. Daros cuenta que Norteamérica en realidad era una nación sin apenas referentes artísticos y apenas culturales, porque se estaba formando. En los años 20 el epicentro cultural del planeta, o por lo menos de la cultura occidental, era París. Nueva York no lo fue hasta mucho después. Entonces, te estás haciendo referencias a un cine que bebía de fuentes culturales que el norteamericano no tenía. Norteamérica se empeñó enseguida en tener sus propios escritores, su propio arte con el expresionismo abstracto, su propio cine. Enseguida quiso tener definido toda una cultura que aquí en Europa había llevado siglos. Entonces, quizás de ahí la diferencia entre el tipo de películas europeas y el tipo de películas norteamericanas, que por otro lado son ambas, cuando están bien hechas, como todo el arte, son totalmente válidas. Lo que pasa es que es lo que bien decís, es más fácil ver el cine americano que el cine europeo. O sea, para un espectador medio es más entretenido ver El Maquinista General que igual ver Metrópolis. Porque ¿no? llevamos igual 70 años, o nuestra generación por lo menos ha nacido con la cultura norteamericana en vena. Entonces nos es mucho más fácil que ese tipo de cine o ese tipo de literatura o ese tipo de pintura o de música que otro que se hace aquí, que no por ello es pues yo no sé qué te diga, válido. Yo, para mí, yo sin extenderme ya a otros niveles, pero entre Metrópolis y El Maquinista, yo prefiero Metrópolis. A mí Metrópolis yo prefiero El Maquinista. Yo, a ver si me das a elegir Metrópolis, sin duda, vamos, me parece un prodigio. Sí. O sea, siendo las dos magníficas y un prodigio visual, a mí me gusta, me divierto más viendo El Maquinista. Hombre, es que tú eres hijo del western, Sergio, entonces bueno, claro, te tira lo que te tira. Pues hay un sombrero, esa persecución un de par de locomotoras Colts. Sí, es válido. Y yo creo que ponerse aquí a hacer un duelo entre una y otra es totalmente absurdo. Es que no es es la cuestión. Pero es verdad que Sergio, si se llamase Río Maquinista, pues aún más, ¿sabes? Por cierto, hay una ahora que interpretada por Joseph Cotten y ya Jaime. Voy a poner otra referencia que me recordó viendo la película, que me gusta muchísimo una película y la quiero recomendar a los oyentes y a vosotros también si no la habéis visto. Hay una película que interpreta un ferroviario también, que es El Maquinista, que es Par Lancaster. ¿La habéis visto? El Theme, de Joe Backenheimer. Hace mucho, Es excepcional, ¿eh? También tienen un juego ahí con los trenes de intentar sacar las obras de arte de la Alemania nazi a través de un tren y lo intentan parar a toda costa, que juega un poco también con esto, ¿no? Un tren que persiga a otro,
a ver cómo lo paras. Es muy buena esa peli. A mí me recuerda no la he mucho, visto, creo que hay mucho homenaje. Sí, No, sí, no la he pues visto. es muy buena y en realidad hay pelis de trenes muy buenas, ahora que lo dices, Sergio. Porque Sí. está la de 1, 2, 3 Pelham, esta o... Un de Spellham, sí. que hay una... Está también una- el La ataque. original, ¿eh? la original, y luego, bueno, si queréis la de Denzel Washington también. Yo os comenté Y el- Los Hermanos Marx antes. El ataque al tren blindado no es un western. Esa es la de Eric Roberts. Aquel maldito tren blindado. ¿Eh? Esa era heredera de esas de Sergio Corbucci, que era un Blaxploitation del cine bélico, ¿no? Que es la que inspiró a Malditos Bastardos a Tarantino. Es de la que bebió Tarantino para hacer aquel maldito tren blindado. Hizo después Malditos Bastardos, la Qué que buena. se inspiró. Qué buena cine de trenes. Hay una película, ¿cómo se llama? El tren del infierno, ¿no? Con John Boyd y esa es la de Eric Roberts. Eric Roberts. ¿No? Esa. Sí, sí. Eric Roberts. Es muy buena, ¿eh? ¿Y cómo se llamaba ella? La de la niñera esa, ¿no? La que hacía de niñera. ¿Cómo se llamaba? Que tuvo mucha fama en aquella época, los 90. Ay, no me acuerdo el nombre de la Sí, Rebecca de Morney. Rebeca de Mornay. ¿Sale ya en esa peli, Rebeca? Hostia, pues, Sí, salía. Era una de las polizones en el tren. Que fue una de las Que novias. vaya de imagen Leonard brutal de John Boyd al final en el tren subido en la locomotora con los brazos extendidos Sí. cuando alcanza la libertad. Es brutal esa peli. A mí me gusta muchísimo. El tren del infierno, es verdad. Es de la Canon esa peli, ¿no? Yo creo que sí, pero ¿qué será? ¿De Es una principios de de las los joyas 80 que tenía o- la Canon. Que realmente es su única buena película. No estoy de acuerdo. La Canon tiene buenas películas. No soy capaz de traer de ningún ejemplo, pero... El tren del infierno. No, tendremos fe. Tiene más, estoy seguro. Es como... Y además lo sé eso porque hay no sé qué programa, qué canal de YouTube se dedica a hablar de la Canon, de toda su historia, todo esto, y luego lo hace también con Carolco y lo hace también con alguna otra más, y hay varias. Hombre, Carolco es otra cosa. No es la Canon. Bueno, ya haré los deberes y os traeré algo. Esto huele, chicos, a especial de verano. Tenemos que traer aquí un especial de verano de la Canon. de Vale. productoras malditas o, bueno, no sé, algún... No, la Canon da para juego, para un especial de verano. Sí, tío, Dino de Laurentiis y todo esto. Por cierto, Pedro, Buster Keaton es de los fundadores de United Artists también, junto con Chaplin, o ¿con quién Yo creo que estaba? no. ¿Con quién estaba? Paso palabra. Yo creo que no, ¿eh? Víctor, ¿tú te lo sabes? Sí, no sé. United Artists es Chaplin, es Griffith y es Mary Pickford. Y eran ellos tres nada más. Igual Douglas Fairbanks andaba por ahí como un cuarto miembro, sí y no. Pero creo que no, creo que eran ellos tres. Mary Pickford y estos dos. Que luego, que duró, vamos, todavía no sé si sigue, porque mucha gente dice que quebró con Chimino, con esa de Las puertas del calle cielo. del adiós. O Las puertas del cielo. Sí, las puertas del cielo. Pero creo que no quebró. O sea, estuvo en bancarrota, todo esto, pero alguien la rescató. Pero no compramos ese Blu-ray hace poco, esa que dices tú, las puertas del... A mí me gusta mucho esa peli. Esa película, que es maldita, siempre se le demonizó a Chimino, pero luego se demostró que le hicieron un montaje vergonzoso. Y con el montaje adecuado la película cambia, es lo que se ha hecho. Eso ha pasado con muchas películas. Que los montajes pueden ser... El montaje destroza la película. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué querías decir? No, United Artists no estaba este tío ahí. No, estaba yo confundido. Trabajaba Buster Keaton con su propia compañía y también con Joseph Schenck, que era un poco el que le ponía el dinero. Luego, por ejemplo, el moderno Sherlock Holmes está distribuida, que era lo que yo quería pensar, por la Metro. Y el maquinista de la General efectivamente está distribuida por United Artists. No producida, pero sí distribuida. Vale. Esto Eso puede ser. Claro. A mí me sonaba de algo y no sabía llegar muy bien a mi propia conclusión, pero sí, eso era. Pues mira, eso sí signo de que no había tal rivalidad, digamos, entre Keaton y Chaplin, porque Chaplin era socio fundador de la United. Uh-huh. Fijaos, estoy viendo, esto no me lo sé, lo estoy viendo.
el presupuesto del Maquinista de la General, estamos hablando de 1926, era de $750.000. $750.000. Pero yo tenía el dato apuntado de cuánto costó volar el puente con el tren encima y era una cantidad que casi era la mitad del presupuesto de la película. Solo Dios mío. los tenía apuntado por aquí, no sé. Bueno. Vaya Bueno, salvajada. sí, Tú imagínate, sí. ponernos en tesitura de, imagínate llegar en esos años que este tipo de presupuestos o este tipo de escenas no, bueno, probablemente sea de las primeras veces, ¿no? Que alguien quiere rodar algo de tanto presupuesto. Imagínate cuando vas a la sala de los productores y hay una serie hay 10 tíos alrededor de una mesa fumando puros y dices, necesito $250.000 de aquella, ¿eh? Con la inflación igual estamos hablando de hoy, pues yo qué sé, 10 millones de dólares. Necesito 10 millones de dólares para volar este tren. En la época en la que eso no pasaba cada día, como hoy, que dices, bueno, sí, es total. Sería eso. ¿Cómo te aprueban eso? Imagínate que estás ahí. Es que igual no funcionaba ni así de aquella época. Yo creo que eso mejor, es posterior. Yo os digo que Hollywood se estaba haciendo todavía. Yo creo que no estaba tan corrupta como puede estar ahora, como pudo estar en años venideros por culpa de no hablo de corrupción. Negocio. No hablo, vale, ya entiendo lo que quieres decir, pero no. Yo creo que, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste antes, de que antes era 90% arte, 10% negocio y luego va evolucionando y se van cambiando las tornas, pasando por un equilibrio en la mitad en los años dorados, que es donde para mí se consigue lo mejor. Pero bueno, aunque no sea así, siempre había un negocio. Hombre, nadie que te ponga ese capital va a no querer verlo rentabilizado. Entonces yo creo que, aunque no hubiera corrupción, la discusión de la financiación tenía que estar ahí. Tienes que presentarlo. Oye, tío, que me voy a cargar un puente y que esto no te cuesta esto. Pero ¿Quién es este loco? También yo creo que es lo que dice Pedro, más que por corrupción, yo creo que también es porque estas estrellas eran artistas en sí mismos, ¿no? Ellos decían, oye, quiero volar un puente y ese Buster Keaton ya tenía un nombre para que, si hay que volar un puente, se vuela. O sea, yo creo que ahora las productoras miran más el dinero, no hacen tanto caso al director, que ahora no son, prácticamente el director tiene que dirigir en un presupuesto determinado, en un tiempo determinado. Antes las estrellas podían ser un poco creativos y decir, oye, tanto tiempo de rodaje, tanto presupuesto, tanto tal, dentro de unos límites, pero que eran más al servicio del espectáculo, al servicio del estudio, ¿no? Ahora mismo, ¿quién manda en el estudio? Los productores. Y a lo mejor Pedro nos puede decir, como artista que es, tal vez en aquellos primeros años de Hollywood se entendía la producción cinematográfica como una obra de arte y se cuidaba más el que fuera, en fin, que apelase a su condición de obra de arte. Sí. Lamento. Sí, habla, que luego, no. luego tengo el cuchillo afilado. Es un poco lo que dices, Jaime. Yo creo que el arte viene. Había una entrevista que vi hace poco de Rick Rubin, el productor musical, que venía a explicar que el arte viene primero y luego se comercializa. Es decir, tú no puedes, en este caso hablaba de un disco, no puedes estar pensando en el público y cómo se va a vender mientras lo haces. Tú primero lo haces y luego ya se verá si se vende o no. Que yo creo que es lo que pasaba en este cine. En el momento igual en que los estudios empezaron a ver que las ganancias se podían multiplicar porcentualmente, pero en cantidades astronómicas, igual ya dijeron, uy, pues nos interesa más lo que opina el público y lo vamos a dirigir al público y a su gusto, haciendo las películas que consideramos que ellos quieren. Cuando en este primer momento Méliès o toda esta gente hacía las películas que ellos querían, ¿no? Y entonces por eso se junta mucho más al tema del arte como creador que bueno, simplemente al mercado. Es una discusión muy loable, pero yo tengo que decir, antes decía lamento, lamento estar un poco en desacuerdo en esto, ¿eh? Yo creo que en este punto, en el 24, 27, etcétera, ya estamos en un punto que el negocio está establecido, que es bien entendido, el Star System está establecido ya, las estrellas pertenecían a ciertos estudios, no podían firmar contratos con otras. Yo creo que eso viene muy rápido. El tema de los inversores siempre están ahí. Date cuenta que Estados Unidos es un país sin historia en ese punto, eso estoy muy de acuerdo, pero
Estamos muy cerca del crack del 29. Había un entramado financiero y económico muy potente alrededor. Se sabía lo que era invertir y yo pienso que esto ya estaba en manos de los productores. De hecho, para mí es al revés. Para mí es en los 60, con Easy Rider, cuando se consigue una independencia de los creadores a ser independientes de los productores. Pero yo creo que los productores están desde el principio. Quizá menos en la época de Méliès y en la época anterior, la primera década del siglo XX, o evidentemente, sí, eso sí, súper primigenio, pero en esta, estamos hablando de 24-27, yo creo que ya esa financiación viene de capitales, de peces gordos. A ver, eso es innegable. Y, por ejemplo, pues Douglas Fairbanks, Lon Chaney ya son hombres de estudio, ya son actores de estudio. Esto sí y por eso, sí que es verdad. Y por eso forman ellos mismos su propia productora, porque ven que el dinero está ahí. Eso se forma un artist que es de 3 actores debido a eso. 3 actores, Griffith era director. Bueno, Chaplin era director también, pero de 3, digamos, artesanos o artistas, de 3 artistas. Yo pienso eso. Es verdad que sí, probablemente había más valentía en esos inversores, esos productores tenían a lo mejor un poco eran menos fríos que lo que es hoy en día, que hoy todo depende de fondos capitalistas que a lo mejor están en Oriente Medio o en China, y había un poco más de alma quizá, pero yo pienso que sí pertenecían ahí. Es un poco... Eso es lo que quiero matizar. Bajo mi punto de vista, sé que estoy matando un poco ese halo etéreo del artista, de la belleza artística en aquel entonces, pero No, el artista necesitaba comer de aquella como lo necesita ahora. No nos equivoquemos. Pero, eso lo sabes bien, Pedro. Sí, algo me suena. De aquella también necesitaba beber mucho, también, por matizar. Chicos, vamos a ir ya preparándonos para el descenso, ¿vale? Vamos bajando las luces del teatro. Está siendo una tertulia exquisita. Somos muy afortunados de tener hoy a Pedro con nosotros, que ya os lo decía, él ha subido el listón varios pisos. Yo quería preguntarle a Pedro una última. Por si te apetece recomendar alguna obra más de Buster Keaton, porque tiene muchas y algunas son del tipo joya escondida, como ha podido ser, como decía antes Sergio, el moderno Sherlock Holmes. No sé si te apetece recomendar alguna más, ya que estamos pasando por aquí. Ya que sacaste el tema, yo quería hacer una recomendación también de Buster Keaton, que ha visto poca gente. Una recomendación friki, que de estas que me gustan a mí, que recomendar, que no ha visto casi nadie. ¿Conocéis que El Bazar de las Sorpresas, que es una película navideña que me gusta mucho? La fantástica esta obra maestra de James Stewart, y el director era, ¿cómo se llama? De Lubitsch, hombre. De Lubitsch, cago en Lubitsch, sí, claro. De ser o no ser, sí. Bueno, pues el Bazar de las Sorpresas tiene un remake hecho moderno, en color, que el director es Buster Keaton, que es fantástico, que se llamaba... La película tiene un título horrible en español, pero se llamaba En aquel viejo verano. No sé si la habéis visto. No. Buster Keaton es el director, tiene una especie de cameo que hace una escena así humorística también, con tipo humor slapstick, y es la misma historia del Bazar de las Sorpresas, que es una tienda, en este caso es una tienda de música, y los dependientes te compran, mira, esta es para ti, Víctor, compran la partitura y te la tocan. O sea, van a entrar en la tienda, compran la partitura y Judy Garland les toca la partitura y se la llevan para casa. Judy Garland, sí señor. Pues esta película es un remake del Bazar de las Sorpresas. Es igual, la historia es todo igual, o sea, se cartea con alguien que es el dueño de la tienda, no sé qué, tal. Lo que pasa que se la dirige Buster Keaton, que tiene una especie de cameo, y sale Judy Garland, y en vez de cambiando la tienda de la esquina por una tienda de música. Cuánta sabiduría tenemos, la suerte de poder admirar aquí en Por un puñado de clásicos, Sergio Cachón, Víctor Prada, y hoy nuestro invitado especial, después de un tiempo intentando tenerle con nosotros, por fin hemos podido contar con Pedro Fano. No se preocupen ustedes, yo sé que están pensando, pero ¿volverá? Sí, ya se lo garantizo que Pedro Fano volverá
con nosotros a participar en una de estas tertulias de las que ustedes tanto disfrutan. La nuestra de hoy está tocando a su fin y ahora ya tenemos que pasar al momento en el que preguntamos a nuestros expertos cuál es su plano favorito o si quieren hacer un último alegato en favor, casi siempre, de las películas que traemos al diván. Empezamos con Sergio Cachón. Tu último alegato, Sergio, tu plano, lo que quieras decir sobre estas deliciosas películas que nos ha recomendado Pedro hoy. Bueno, pues simplemente decir a los oyentes que no le tengan miedo al cine en blanco y negro, que no tengan miedo más especialmente al cine mudo, porque disfrutarán de un genio que fue Buster Keaton, un artista, ¿no? Que hoy que hablamos tanto de artista con letras mayúsculas, ¿no? Director, actor, intérprete y encima además era el stuntman, ¿no? De las películas, ¿no? Maravillosas piruetas acrobáticas, maravillosos números circenses, ¿no? Efectos especiales increíbles para la época y una película que tienes, dos películas que hemos tratado hoy que tienen mucho ritmo y que se disfrutan de cabo a rabo, ¿no? Y nada, no me entretengo mucho más y bueno, hemos disfrutado mucho con la tertulia y simplemente como escena o como escenas, me gusta mucho la que comentaba Pedro al principio de esa pantalla que saltan sobre ella, pero voy a decir una que no hemos comentado, que me recuerda a otra película más moderna, que es en el momento que Buster Keaton se enreda con un cañón que iba en la locomotora en la parte de atrás y le quiere hacer que no le dispare y me gusta mucho la secuencia, cómo que se sube encima del vagón y es absurdo, ¿no? Porque para defenderse de un cañón de bala le tira un madero, ¿no? La impotencia le tira un madero, que es un gag que me parece genial, ¿no? Que me recordó, no sé por qué, a esa escena también fantástica, otra película que me gusta mucho de Salvar al Soldado Ryan cuando se enfrenta a la muerte Tom Hanks y viene el tanque hacia él y dispara con la pistolita y que no puede hacer nada contra el tanque ni contra la bola de cañón. Pues ese gag tan visual, tan simpático, pues como recuerdo de dos películas geniales y como un rato muy agradable que hemos pasado con la tertulia hoy. Y luego, milagrosamente, hay una curva y la bala de cañón que parecía que le iba a dar de lleno al bueno de Buster, al final consigue llegar cerca del enemigo. Muchísimas gracias, Sergio. Víctor, ¿qué te apetece comentar para cerrar tu participación en el programa de hoy? Bueno, pues bajo mi punto de vista, pues está bastante claro que la referencia y la contribución del cine mudo a todo lo que vino después es esencial y fundamental. Y qué ejemplo, o entre otros que podría haber, pero qué mejor ejemplo para aludir a la herencia del cine mudo que Buster Keaton y su cine slapstick de auténtico atleta y dos de sus mayores exponentes, como puede ser El maquinista de la General, y para mi gusto, y sorpresivamente, me ha gustado mucho más El joven Sherlock, Sherlock Jr., que es una película de duración más corta y quizá menos conocida o menos referenciada bueno, pues en libros, en la historia del cine y todo esto, y a mí me ha gustado mucho más. Pues por todo lo que hemos dicho, pues todo el simbolismo, toda las ensoñaciones, las historias paralelas, lo del cine, la película dentro de la película, bueno, me parece una maravilla. Solo con esto y por el genio de Buster Keaton merece la pena. Y es una muy buena forma de entroncar con el cine mudo. Como escena favorita, diré, no sé si la mencioné antes, no sé si la mencionamos antes en la tertulia, pero yo me quedo definitivamente con la escena cuando el joven Sherlock va siguiendo a el ladrón del reloj por detrás, con los mismos pasos, con la misma sincronización en el andar, que llegan hasta el tren, cuando él para, Buster Keaton para, cuando él avanza, pasa un coche,
cruzan la carretera, me parece magistral. Y está muy bien hecha, me reí mucho. Y lo voy a dejar aquí. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias, Víctor, como siempre. Qué deleite escucharos y qué deleite haberte escuchado hoy, Pedro, de verdad. Que te apetece hacer un último alegato por estas películas, por Buster Keaton, y si quieres compartir con nosotros un plano, una secuencia de cualquiera de las dos películas, pues este es el momento. Bueno, poco más que añadir a lo que hemos estado hablando durante este rato. La verdad es que son películas realmente muy divertidas, películas que a día de hoy su influencia hemos visto en gente como Johnny Depp con Jack Sparrow, o también con Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, en esa escena que intenta salir del coche realmente perjudicado. Son películas cuya influencia, cuya base nos indica que en realidad caminamos sobre hombros de gigantes, ¿no? O hombros de gigantes. Si alguien tiene una tarde triste o alguien necesita evadirse, son películas, yo creo, que incluso sanan, como al protagonista de la novela que citábamos antes de Paul Auster, El libro de las ilusiones, e invitaría a cualquier persona a cogerse sus palomitas o su snack favorito y olvidarse de todo durante un rato, porque tampoco son excesivamente largas y realmente merece la pena visionarlas. En cuanto a la escena favorita, yo diría que del Maquinista General me quedo con la escena final, esa batalla que hay entre confederados y unionistas, con el río en medio, y como Buster Keaton a base de torpeza consigue no solo ganar la batalla, sino posicionarse como el verdadero soldado que ansía ser. Y en cuanto a la escena de Sherlock Jr., realmente creo que es que hay un montón de ellas fabulosas, pero me quedaría con la escena del billar, por esa tensión implícita que hay con la bola, si la golpea, no la golpea, aunque realmente luego se soluciona o lo soluciona el protagonista, haciéndonos ver que ya la había cambiado, pero con todas esas carambolas que me parecen una auténtica maravilla y un prodigio que no sé ni cómo la pudo realmente rodar en aquella época. Pues muchísimas gracias, Pedro, por todas estas recomendaciones. Yo me uno. He disfrutado mucho volviendo a ver estas películas, y el cine mudo es una base absoluta de conocimiento cinematográfico, y todos los pilares sobre los que se asienta el cine moderno, si entendemos cine moderno segunda mitad de los años 30 y todos los 40, gloriosos 40 y 50, está aquí en estas maravillosas películas, y se disfruta muchísimo, de verdad. Confíe, póngase estas películas, muchas de ellas no tienen ya derechos y se pueden encontrar muy fácilmente en cualquier plataforma o incluso libres en internet. Así que véanlas, acérquense. Hoy, a través de nuestro invitado Pedro Fano, le hemos propuesto dos de las mejores películas de Buster Keaton, consideradas en todas las listas y en todas las asociaciones de cine como de las mejores películas cómicas de todos los tiempos. Sherlock Jr. y El maquinista de la General. A nivel técnico son excepcionales. La forma en la que están montadas, los diferentes planos, la verdad, son películas brillantes que se disfrutan muchísimo. Sergio Cachón, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pues como diría Buster Keaton en uno de sus letreros, ¿no? Si pierden la guerra, a mí que no me echen la culpa. Me acordé ahora de ese gag. Pues alguna guerra seguro que vamos a perder, Sergio. Muchísimas gracias. Víctor Prada, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, un placer como siempre, y bueno, mucho más de haber podido contar con Pedro Fano, que creo que ha añadido y contribuido muchísimo a la riqueza del programa de hoy. Deseando que vuelva con nosotros. Estoy seguro que espero, bueno, estoy seguro, no estoy seguro. Espero que te lo hayas pasado bien, Pedro, y quieras volver con nosotros. Y sobre todo, gracias por traer a Pedro,
en este programa. Pedro, hemos disfrutado enormemente con todo tu conocimiento, nos has aportado un punto de vista brillante y estamos muy agradecidos y esperamos que este sea el primero de otros programas en los que vuelvas a ser nuestro invitado. Estaremos encantados de volverte a recibir. Y bueno, nada, daros las gracias a vosotros por invitarme. Estaré encantado de volver en repetidas ocasiones y si me volvéis a invitar, claro. Y bueno, quería comentar con Víctor, que siempre me echa la bronca por ver las películas dobladas. Es un defecto que tengo, o casi todas las veo dobladas, pero le agradará saber que estas de Buster Keaton las vi en versión original sin doblar. Y seguiremos hablando, queridas huestes cinéfilas, de cine clásico, que es uno de los motores de nuestras vidas y que transmitir esta pasión por estas joyas del cine pues es algo que nos hace muy felices. Y si conseguimos llegar a horadar sus almas y sus cerebros con este contenido, pues habremos cumplido sobradamente nuestra función. Créanme, háganme caso, abracen el cine clásico que van a ser ustedes muchísimo más felices. Gracias por su fidelidad y hasta nuestro próximo encuentro. Por un puñado de clásicos. El mejor cine clásico que cambiará tu vida para siempre.